Hola, buenas tardes. Bonsoir, comment allez-vous? Les habla Karen Duque, su profesora de Historia. En el video pasado nosotros analizamos la crisis económica de 1929. Habíamos señalado que esta no solamente había afectado a los Estados Unidos, sino que también había afectado a gran parte de los países que eran satélites de Estados Unidos, es decir, que tenían acciones en la bolsa de Nueva York. Por lo tanto, Chile no estuvo exento de esta crisis. Ahora vamos a ver qué consecuencia trajo esta crisis en nuestro territorio. Por ejemplo, en la década del 20, Chile vivió una sensación de prosperidad económica, que también se le conoció como los locos años 20, que algo por ahí ya lo habíamos mencionado. Existía, ¿cierto?, una sociedad de consumo, aparecen los primeros automóviles, la gente podía acceder al préstamo y poder comprarlos, porque las cuotas eran asequibles para el bolsillo. ¿Ya? Entonces hablamos de una sociedad de consumo y de una pequeña globalización, es decir, había muchos elementos tecnológicos y la gente comenzó a endeudarse, por decirlo así, para obtener estos elementos. Y también en esta prosperidad económica se destapó también en el cine, en el teatro, en la música. Por ejemplo, aparece el Charleston. La mujer vive un destape femenino. Aparecen también los primeros cabarets. Entonces fue una locura, por eso se habla de los locos años 20. ¿Qué ocurre en Chile? Nuestro país estaba siendo gobernado por el general Carlos Ibáñez del Campo. Y él, su programa de gobierno era realizar obras, es decir, realizar, en este caso, obras de construcción e infraestructura para dar empleo a la población. ¿Ya? Mientras mayor obras públicas tuviésemos en nuestro país, de esta forma podríamos tener a la población con empleo. Sin embargo, este auge tuvo su origen en un alto endeudamiento externo. Chile pidió mucho dinero. ¿Dónde? A Estados Unidos. Acuérdense que habíamos hablado en la clase pasada de que Estados Unidos había sido la potencia, bueno, después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se convierte en la gran potencia mundial y comenzó a generar préstamos para poder ayudar a aquellos países que habían sido, por decirlo así, destrozados producto de esta guerra. Y Chile también estaba endeudado con Estados Unidos. Chile, una vez que cae la bolsa de Wall Street, Chile fue muy afectado. ¿Por qué? Dice ahí que sus exportaciones, sobre todo de salitre y cobre, hay que recordar que el salitre sirve para la elaboración de pólvora, en ese primer momento, hoy día lo utilizamos como abono para la agricultura, se vieron reducidas a la mitad. El número de cesantes, es decir, sin empleo en nuestro país, de 130.000, alcanzaron a 300.000 personas cesantes. La calidad de vida de la población bajó muchísimo a niveles macro. Por lo tanto, se genera nuevamente esa llamada cuestión social que habíamos visto en clases anteriores, donde la población estaba hacinada en espacios muy pequeños, con muy poco dinero para poder adquirir algún alimento, en la pobreza extrema en algunos sectores. Como consecuencia de esta crisis, más del 60% de los trabajadores de la minería estaban cesantes. La minería del salitre, la minería del carbón y, en este caso, la minería del cobre. En Alemania la industria Bayer, si es Bayer, es bueno, comenzó a producir el salitre sintético. ¿Y qué trae como consecuencia Chile? Trae que se frenen las exportaciones de salitre al mundo. ¿Por qué? Porque este salitre era muchísimo más barato que el salitre nuestro y también era de buena calidad, no tanto como el salitre puro que tenemos en nuestro territorio, pero era más asequible que los países pudieran comprar a Alemania y no a Chile. Entonces, el auge del salitre, ese es el momento máximo del salitre, terminó con la quiebra de la COSACH, la Corporación del Salitre Chileno. Las exportaciones de salitre y cobre se derrumbaron, se desplomaron. Cayeron los ingresos fiscales y disminuyeron la reserva, es decir, ya había muy poco dinero circulando. Chile dejó de pagar la deuda externa que tenía en Estados Unidos en el julio de 1931. Esta crisis se dejó sentir con fuerza a partir de los años 30 y 32. Muchas personas quedaron en la ruina, perdiendo sus hogares, algunas se fueron a vivir a los cerros,
otras en cuevas aledañas para poder subsistir. Se generaron las ollas comunes, como vemos en la imagen de abajo, que todavía están vigentes producto del coronavirus. Nosotros todavía podemos ver que la Iglesia Católica hace estas pequeñas ollas, ¿cierto?, comunes para ayudar a algunos sectores más vulnerables de nuestra comuna. Y estas ollas comunes, como dice ahí, se hicieron parte del día a día porque no había que comer. Entonces cada persona iba juntando algo y se iban uniendo, hacían como un mancomunado, es decir, todos iban aportando para un fin objetivo que era alimentar a la población que estaba sufriendo producto de esta crisis. Nuestra nación dice que fue una de las más afectadas por la Gran Depresión. ¿Por qué? Chile siempre se ha caracterizado por ser un país monoexportador, que exporta un solo producto y a ese producto, ¿cierto?, le da hasta terminar prácticamente agotándolo, como lo había sido el caso del cobre, el caso del salitre, el caso del trigo. Por lo tanto, en términos políticos significó la caída, en este caso, del gobierno del general Carlos Ibáñez del Campo, que trajo inestabilidad. Y en Chile se va a instaurar la República Socialista, restableciendo nuevamente el orden con la llegada al poder por segunda vez de don Arturo Alessandri Palma, ¿ya?, que venía a restaurar este país que estaba en crisis. Algunas soluciones de la crisis económica mundial. Por ejemplo, en Londres se realizó una conferencia internacional con todos aquellos presidentes, más que nada, que estaban en los países más afectados producto de esta crisis. Y ya lo habíamos mencionado en la clase pasada, durante el gobierno de Roosevelt, nuevo presidente demócrata en el año 32, adoptó un conjunto de medidas. ¿Cuáles eran las medidas? ¿O cuál era el objetivo de estas medidas? Ayudar, socorrer las clases desposeídas, la recuperación de la economía y reformar el modelo liberal. Por lo tanto, se va a crear un nuevo trato, un nuevo acuerdo llamado el New Deal en el año 33. Este nuevo trato económico permitía reapuntar la economía no solamente de Estados Unidos, sino que la economía a nivel mundial. Lograr un equilibrio económico. Eso pretendía. No logra compensar la debilidad del privado, es decir, del lado capitalista. Aún se mantienen altos índices de desempleo. Entonces, este estado de catástrofe, por decirlo así, económica, también se va a reajustar de acuerdo a un estado, a un modelo de estado llamado estado keynesiano. Es decir, que el Estado invierta. Ahora ya no puede invertir el privado, ahora es responsabilidad del Estado. El Estado debía crear trabajos para los cesantes, como mediante obras públicas. Y ese estado de trabajo podía aumentar la renta familiar, es decir, poder adquirir nuevamente un salario, que al principio era bajo, ustedes pueden apreciar por el tema de la crisis económica, pero ya las personas o las familias podían gozar de un sueldo, que de a poquito iba a ir reapuntando su economía o su estatus de vida. Eso mismo iba nuevamente a activar la creación del consumo, esta sociedad de consumo, que podía adquirir un bien y a la vez también se iba a endeudar para poder adquirir un bien. Por lo tanto, se iba a mover la economía, se iba a ofrecer nuevamente la demanda, la oferta, la moneda, por decirlo así, iba a circular. Y esto mismo iba a aumentar la producción. ¿Ya? Aumenta la producción, lo que va a traer un equilibrio del presupuesto. De esta forma se iba a estabilizar la economía, no solamente de los Estados Unidos, sino que a nivel mundial. Debían los estados adoptar esta teoría keynesiana, en donde el Estado iba a ser un Estado benefactor, es decir, o iba a entregar el beneficio a la población, iba a cubrir sus necesidades para que en este caso el pueblo pudiese reapuntar su economía. Y así reapuntaba la economía privada de las personas y reapuntaba la economía social de un determinado territorio. En síntesis, chiquillos, esta depresión de 1929 a 1934, que estos fueron los años de mayor impacto, trajo problemas
en todo ámbito, económicos, políticos y sociales. Por ejemplo, en los términos económicos, trajo una crisis financiera de orden mundial, lo que provocó el cierre de las empresas, trayendo, obviamente, cesantía, no hay dinero. Y una crisis del modelo liberal, es decir, una crisis del modelo capitalista, en que las empresas deben estar en manos de privados y el Estado debe inmiscuirse lo menos posible en la economía. Por lo tanto, va a haber una crisis de ese modelo capitalista. Los problemas sociales. Aumentó el desempleo, como lo pudimos analizar, lo que va a traer consigo el aumento de la pobreza y la reducción de los salarios. Ya no se podía gozar de un sueldo completo porque ya no había cómo pagar los salarios. Y un problema político. Comienzan a aparecer ideologías nacionalistas, incentivando el patriotismo, incentivando un orden totalitario, como lo fue el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania y el comunismo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Entonces, esas ideologías ahora van a comenzar a gobernar el mundo. La próxima clase nos vemos nuevamente en otro video y lo importante, chicos, que si ustedes tienen alguna consulta, alguna duda, en las guías está mi teléfono para que ustedes me llamen o me pueden enviar un WhatsApp. Y también está mi correo electrónico, ¿ya? Así que nos volvemos a ver en la próxima clase. Cuídense mucho, nos vemos. A bientôt.